¿Ustedes me escuchan? Yo sí, perfectamente. Sí, Nadia, te escucho perfectamente. Muy buenos días a todos. DC360 les da la bienvenida a este seminario web. Muchas gracias por acompañarnos. El tema que vamos a desarrollar es el mundo del IoT, diseño de infraestructura para edificios inteligentes, el cual estará a cargo de don Gustavo de Mesa, gerente técnico de venta a escala para la empresa Legrand. La empresa Legrand es especialista mundial en infraestructuras eléctricas y redes de información que cuenta con una amplia gama de soluciones residenciales, comerciales e industriales. En este momento vamos a esperar unos 3-4 minutos para dar inicio formalmente al webinar.
Buenos días nuevamente. En este momento le voy a ceder la palabra a don Gustavo para que procedamos con el webinar. Buenos días, don Gustavo. Le cedo la palabra. Muy buenos días. Tenía un problema aquí de inicio de comunicación. Disculpen ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? En nombre de Legrand, muchas gracias por asistir a este pequeño seminario web que tenemos, que hemos denominado el mundo del IoT, diseño de infraestructura para edificios inteligentes. Si bien ha sido un tema muy sonado durante, digamos, los últimos 2 años, todos estos de los elementos conectados a la red y de los diferentes dispositivos. Es importante recalcar que, bueno, que gran parte de todos estos dispositivos van a estar montados sobre una plataforma de una infraestructura ya conocida, que va a tener algunos cambios dentro de su diseño. Entonces, gran parte de este seminario, exactamente vamos a hablar un poco de qué ha sido la evolución y vamos a ver qué pasa con esos cambios y cómo adaptarnos para albergar todos estos nuevos mundos de conexiones que va a haber en el famoso Internet of the Things. Perdón. ¿Cuál es la agenda? Vamos a ver un poco el mundo conectado. ¿Qué pasa con este mundo conectado? ¿Cómo ha sido su evolución? Después vamos a hablar de qué es el IoT, sus bloques y cuál es la topología que se aplica para este mundo del IoT. Después vamos a hablar de la convergencia energía y datos. Aquí es claro que un factor muy importante es reducir la cantidad de conexiones que hay a todo este tipo de dispositivos y hay un gran rol en la parte del Power over Ethernet. Entonces vamos a hablar de este Power over Ethernet como parte de esa convergencia de energía y datos y qué le va a pasar al medio con el Power over Ethernet. Y al final vamos a ver un ejemplo de aplicación. Si bien es un ejemplo de muchos que puede haber, es uno que a mi parecer es sin duda uno de los más significativos porque el mundo de la iluminación ha sido dominado en los últimos, si no hablamos 100 años, más tiempo, dominado por el mundo eléctrico y nunca pensamos una evolución de ese sistema de iluminación. Entonces, lo puse aquí como un ejemplo de exactamente de ese mundo de IoT y cómo nos va a ayudar la infraestructura para mejorar cuestiones que ya existen y aún mejorar los sistemas de iluminación LED que ya en muchos lugares se están implementando, pero como sistemas tradicionales y que nos van a llevar a ahorros en dinero, ahorros en tiempo de instalación, ahorros en manejo, en ahorros en administración y sobre todo una flexibilidad muy grande que en la actualidad muchos de estos sistemas no nos dan. Entonces, se me hace que es un ejemplo de aplicación del mundo de IoT y de esta infraestructura que nos va a ser muy útil para entender. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el mundo? El mundo ha evolucionado a lo que llamamos un mundo conectado. ¿Qué hace este mundo conectado? Bueno, pues lo hemos vivido en una transición muy interesante a lo largo de los últimos 40, 50 años, en donde empezamos a hacer comunicación humano a humano. Prácticamente era comunicación radio, comunicación de voz, mensajes MSS, y todo tipo de comunicación en donde había dos humanos o dos personas que estaban generando esa comunicación.
Yo levantaba mi teléfono, marcaba un número telefónico o contestaba al operador en sus principios y le decía con quién me tenía yo que comunicar. Sí, fue nuestros primeros sistemas de acercamiento al mundo conectado. Ahí nace la disponibilidad. Después tenemos la siguiente evolución que nace a humano-máquina. El humano-máquina lo conocemos como el World Wide Web, en donde yo acceso a un navegador, pongo una dirección o una información que yo quiero buscar, y entonces una máquina en ese lugar, del otro lado un servidor conectado dentro de un centro de datos, me regresa información. Puede ser la información que yo necesito o puede ser algún otro tipo de información que yo no requiero, pero es una comunicación de humano a máquina. Yo me acuerdo las primeras comunicaciones humano a máquina que tuve fue en la universidad y eran líneas de texto. Después ya vino la evolución de los web browsers y todos los sistemas de navegación, pero primero era preguntarle a una máquina y te regresaba un texto. Y ese texto podría ser o no lo que necesitabas. Dentro del siguiente nivel de comunicación ya nace la comunicación máquina-humano. ¿Qué hace esa comunicación máquina-humano? Pues bueno, ya es más enfocada a analizar un poco, sobre todo en el mundo de la Internet, que esto se está empezando a mover también al mundo de los dispositivos móviles, en donde basado en ciertas predicciones de mis preferencias, una máquina analiza qué estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cuándo lo estoy haciendo, y me manda información, ya sea comercial, ya sea información que yo vaya requiriendo, pero la máquina la genera en base a ciertas predicciones, a ciertos algoritmos que ya tiene programado para mandarme información a mi mundo. Eso puede ser solicitada o no solicitada, eso va a depender de cómo sean los elementos de legalidad y todo lo que vaya a haber en el intermedio, pero es una máquina la que está generando esa comunicación hacia mí, en donde yo voy a recibir esa información, sea del tipo de que sea, ¿no? Después, ahí nace la movilidad. Después tenemos el siguiente mundo de comunicación, en donde ya tenemos una comunicación de máquina a máquina, en donde hacemos que nace la información. ¿Por qué dice que nace la información? Porque aquí entonces vamos a empezar a tener una serie de dispositivos, una serie de sensores, computadoras, diferentes elementos, ya sea en nuestro ambiente comercial, en nuestra vida diaria, en ambiente residencial, hospitalario, en hotelería, en todos los medios conocidos a nivel de una ciudad inteligente, en donde la máquina se va a comunicar con otra máquina y de alguna u otra manera van a tomar decisiones sin que el humano se vea involucrado en esta información. ¿Sí? Por ejemplo, un sistema en una ciudad inteligente en donde tenemos sensores en los semáforos que me van contando cuántos coches hay en un lado del semáforo, cuántos coches hay en el otro lado del semáforo, si hay o no tráfico, si pasan o no, a qué velocidad pasan dentro de ese crucero, y pueda entonces una máquina centralizada comunicarse con los semáforos y entonces ese semáforo cambiar los tiempos en donde tiene menor tráfico o tiene mayor tráfico y entonces tomar decisiones a través de comunicación máquina-máquina. Sí, y ahí el humano no está involucrado de ninguna manera, ni está involucrado en la programación de los algoritmos, en la programación de los sistemas, a lo mejor en la respuesta que tienen que tener estos sistemas, pero la comunicación empieza a ser ya máquina-máquina. Y las máquinas, a través de estos algoritmos que de alguna manera llamamos inteligentes, empiezan a tomar decisiones sin que nosotros nos veamos involucrados. Mucho de esto después ya viene a lo que conocemos como humano-máquina. Esto humano-máquina ya es el nacimiento de la inteligencia artificial
en donde pues ya las máquinas van a ir aprendiendo y van a ir desarrollando sus propios algoritmos para poder establecer o resolver problemas que vayan relacionados con la mejora de la vida humana, ¿no? Eso es prácticamente lo que al final estamos buscando como inteligencia artificial, donde estas máquinas empiecen a, cierta manera, ser pensantes y empiecen a desarrollar sus propios algoritmos para poder resolver cuestiones dentro diferentes a las que ya tienen programadas, ¿no? Eso sería ya el último medio de comunicación en donde la tecnología está pensando a evolucionar. Hoy estamos en el mundo máquina o máquina, donde exactamente el IoT es esto. Son diferentes dispositivos conectados para poder tomar decisiones de alguna u otra manera. ¿Cuáles son las tendencias de este mundo conectado? Bueno, obviamente la más clara y la que vamos a tocar mucho aquí es el edificio inteligente. Gran parte de los consumos energéticos, gran parte de todo lo que hacemos se relaciona con estos edificios, ya sea comerciales, vivienda o hospitalarios, ¿no? Gran parte de estos edificios están mudando ya a que todos sean controlados a través de un actuador que llamamos BMS, Building Management System, que cada vez es más complejo y que cada vez adquiere más responsabilidades dentro de la infraestructura. Y que también va evolucionando a ser multifacético, multiplataforma, a que pueda haber muchos diferentes proveedores conectándose al mismo sistema y que todos interactúen entre sí. Después viene otro punto vital en el mundo del IoT, que es la convergencia. Tenemos dos mundos claramente, uno es energía y el otro es datos. Datos me refiero a todo, ¿eh? Datos puede ser una cámara, datos puede ser un access point, datos puede ser lo que queramos contemplar. Datos es realmente unos y ceros y lo que yo traduzca de esos unos y ceros es datos. Ya ahí tenemos energía, obviamente hablamos siempre de energía eléctrica que puede ser suministrada de muchas maneras a través, como hoy en día la parte de sustentabilidad, puede haber baterías, puede haber energía eléctrica dentro de los proveedores, eso llamamos la energía, la alimentación necesaria para que ese dispositivo del mundo de la IoT, de la convergencia, esté habilitado y pueda generar esos datos para de ahí tomar las decisiones necesarias. Eso es algo que está pasando en la convergencia. Hay convergencia a nivel de cobre, que eso ya es un hecho, es una realidad. Hay desarrollos de convergencia a nivel de luz y hay desarrollos de convergencia a nivel inalámbrico. Ya por ahí hemos oído de cargadores, en este momento es algo rudimentario, son cargadores de celulares inalámbricos, en donde yo nomás llego, lo pongo y ya se carga, pero esa misma tendencia, y ya hemos hecho en el pasado, o ya gente ha hecho en el pasado, eh, planteamientos en donde se puede hacer la energía a nivel inalámbrico, como lo hace Tesla, también es un mundo que está convergiendo. Después, el mundo sin cables. Todo el mundo lo quiere hacer sin cables. Todo el mundo quiere establecer una comunicación inalámbrica. Aunque hemos visto que en el inalámbrica sí es muy útil, nos da mucha movilidad, pero todavía tiene muchos riesgos, muchas inseguridades, muchos elementos que nos crean un factor que todavía no podemos decir que el mundo sin cables es el mundo ideal, ¿no? Todavía necesitamos de alguna u otra manera cables para llevar a los transmisores la señal y llevar también la energía a estos transmisores. Y de ahí, bueno, ya se podría pensar una cierta parte de este mundo sin cables. Todos estos elementos convergen en un lugar que llamamos centro de datos. Es bien importante hablar de estos señores porque estos señores son exactamente los que están generando, almacenando, procesando toda esta información que habilitamos del mundo del IoT. ¿Qué vemos aquí? Pues obviamente tenemos data centers privados contra data centers de cloud, tenerlo en casa o tenerlo con alguien que se dedica a hacer data centers o que dedica a operar un data center. Se empieza a hablar del mundo de los micro data centers o el data center edge, que va a procesar la señal
en un punto muy cercano y se habla obviamente de un control de estos señores. Poderlos manejar remotamente, poder administrar sus diferentes variables, poder saber qué está pasando para evitar tendencias. Como todos los elementos van a confluir de alguna u otra manera su información a estos centros de datos, pues tenemos que tenerlos activos y listos siempre dentro de la infraestructura. Obviamente, ¿cuál es el impacto de este mundo conectado? Bueno, crece los dispositivos que se conectan, crece a todo tipo de soluciones, empieza a haber una convergencia de todas estas soluciones y obviamente empezamos a demandar mayor movilidad dentro de la infraestructura. Un ejemplo aquí podría ser lo que está pasando hoy con los coches autónomos, ¿no? No se ha podido liberar estos coches autónomos, a pesar de que gran parte de la tecnología ya se tiene. ¿Por qué? Porque los centros de comunicación todavía no son tan fiables. Todavía un centro de datos a nivel de latencia no podría responder rápidamente a una situación inesperada como lo hace una persona. Yo si veo que hay un riesgo adelante, pues pongo el freno y dejo de circular o esquivo, tomo una emergencia fácil, un camino rápido para salir de esa emergencia. Entonces todavía a nivel de latencia y a nivel de medio de comunicación, pues obviamente muchos de estos sistemas todavía no tienen la implementación o el soporte adecuado para poder ser implementados. Ahí es donde viene en el reto de los centros de datos incrementar la densidad de los servicios, reducir los espacios, segmentar toda esta parte de soluciones, porque se empieza a incrementar, obviamente la disponibilidad tiene que ser mucho más alta, la latencia juega ahora un rol importante, y bueno, obviamente lo que siempre hemos hablado, el ancho de banda de todos estos señores, que ya se habla de soluciones de 400 gigas, teras en comunicación, para poder hacer disponible todo lo que estamos pensando hacer con estos centros de datos. Pero su consumo energético no baja, ¿no? Su consumo energético se empieza a incrementar y nos lleva a pensar en soluciones de otro tipo, hacerlos más eficientes, por ejemplo, ya alimentar DC, no empezar a alimentar AC, cambiar el origen de esa fuente, hacerlo más fuentes no renovables, empezar a pensar en los famosos centros de datos de PUE1, que sería el PUE más eficiente. Empezar a ver cómo hacemos para mejorar ese consumo de energía dentro del centro de datos. Bueno, pero ¿qué es el IoT? ¿Sí? Internet of the Things. ¿Qué es? Prácticamente el Internet of Things es una red de puntos únicos conectados entre sí que tienen embebida una tecnología que nos permitirá censar, recolectar, comunicar, intercambiar datos localmente para poder eh, actuar o hacer algo. Muy bien, bueno. Y esto es sin la intervención del humano. Sí, esto es bajar una persiana en cierta hora, cuando hay una cierta cantidad de iluminación. Bueno, hay muchos ejemplos que empiezan a pintarse de Internet of Things. Ahí puse una imagen del famoso Alexa, ¿no? Que es como una interfaz de comunicación para este mundo, en donde también ella puede tener, en cierta u otra manera, tomar decisiones y empezar a hacernos la vida más fácil, ¿no? Como lo vemos en muchas de las películas, sobre todo Avengers, que me encanta, en donde Jarvis es un mayordomo virtual, ¿no? Que hace todo. A eso vamos. ¿Pero qué vamos a conectar? Vamos a conectar ahora muchos sistemas que anteriormente, tradicionalmente, eran sistemas standalone, o sistemas que actuaban ellos por sí solos. Entonces, grandes ejemplos aquí, pues tenemos obviamente un sistema como SoundMasking, actúa él solo. Ahora ya se puede implementar a través de este mundo a un sistema de emergencias que actúe cuando actúa el sistema de fuego y que me dé una alarma a través del sistema SoundMasking. Ahí hay un ejemplo de interacción entre estos dos sistemas sin que el humano pueda participar. El Intelligent LED Lighting también es otra, por eso lo voy a poner de ejemplo al final. Ya IP phones, todo lo que es control de iluminación, eso ya es un hecho que está funcionando. Y así cada vez más dispositivos se van a empezar a englobar a este mundo de lo que llamamos el IoT. Pero ¿cuáles son sus bloques habilitadores? Bueno, el primer bloque habilitador
le vamos a llamar un portal, en inglés un gateway. Este bloque habilitador nos va a permitir acercar el control de los diferentes dispositivos o la comunicación de los diferentes dispositivos hacia ellos, lo más cercano al usuario. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es poder tener una reacción mucho más rápida entre las diferentes aplicaciones conectadas, sin que tengan que llegar a un control centralizado. Y que ese control centralizado, que vamos a llamar niebla, perdón, o nube, solamente nos sirva para mandar la información de respaldo o la información que yo necesite procesar posteriormente. Pero la actuación inmediata va a estar a nivel de estos gateways. Con esto formamos un nuevo concepto de red, una nueva arquitectura que le vamos a llamar niebla. Ya no es la nube sigue siendo un data center centralizado o un grupo de data centers centralizados que a través del Internet se van a comunicar a esta niebla, que es una red de diferentes dispositivos, gateways, hasta aplicaciones, en donde van a interactuar entre sí, comunicarse todos entre sí, para poder actuar y tomar esas decisiones. De aquí vamos a tener almacenamiento temporal, control, configuración, medición y manejo de todos esos dispositivos, pero localmente. No van a necesitar llegar a tomar una decisión en una nube, porque si empezamos a accesar todos los miles y millones de dispositivos, porque aquí hablan de 20 y tantos billones de dispositivos conectados en los siguientes 3 años, cualquier nube que nosotros diseñamos va a agotarse, va a colapsar rápidamente. Entonces, por eso es que a través de esos gateways se va a empezar a crear estas diferentes redes niebla que van así a tomar decisiones y van a implementar algoritmos y vamos a empezar a tomar control y que ellos se van a conectar a la nube. Y ellos van a mandar información relevante, información que necesito yo para analizar posteriormente qué está pasando con mis sistemas, pero no va a ser el actuamiento total de mi solución, solamente va a ser la información que me servirá para después analizar y que a nivel de nube pueda yo cambiar la arquitectura de esa niebla y que los gateways la apliquen a los diferentes dispositivos que están conectados en este mundo del IoT. El reto, obviamente, más importante de esta iniciativa es la disciplina de seguridad. ¿Por qué? Porque al estar toda esa información disponible dentro de una red, es fácilmente accesible para cualquier individuo. Entonces, ¿cuál es el reto de seguridad? El reto de seguridad es que la información pertinente solo sea accesada por los usuarios permitidos en el momento correcto y en el tiempo permitido. Es por eso que muchas de las implementaciones de seguridad a nivel de la tecnología es donde está el mayor reto para la implementación de todos estos dispositivos del IoT. Aquí hay ejemplos claros en muchos data centers en donde se les hacen pruebas a los diferentes PDUs para que ningún usuario no permitido pueda entrar a través de la red de administración de los PDUs que me generan el monitoreo ambiental de todas las variables dentro de mi data center, pueda también accesar a una información interna dentro del data center. Entonces ahí, bloqueos de puertos, testing de seguridad a través de los mismos puertos de esas PDUs, y así hay 1000 ejemplos que se aplican en la parte de seguridad dentro del IoT. Entonces el bloque de seguridad es un ente muy importante que hay que ver para
la implementación de nuestros dispositivos a través del mundo del IoT. Ahora, ¿cómo se va a hacer el despliegue? Va a haber dos formas de desplegar el mundo del IoT. La primera le vamos a llamar centralizado o descentralizado. En el mundo centralizado no cambia nada, es como tal cual lo conocemos en la actualidad, en nuestro cuarto de telecomunicaciones, con todos nuestros equipos, cableado estructurado de la manera tradicional, hasta el dispositivo IoT, en donde vamos a empezar a incrementarse la cantidad de cables que llegan a ese cuarto de telecomunicaciones. Ese es el mundo centralizado. En el mundo descentralizado, vamos a tomar al portal, vamos a tomar un gateway, que si bien va a llegar también al cuarto de telecomunicaciones, pero solo va a mandar la información de respaldo a este, no va a ser el sistema de actuación. Toda la coordinación de los sistemas de actuación sí va a ser a través del cuarto de telecomunicaciones, pero la actuación local hacia los diferentes dispositivos va a ser en este gateway. A esto llamamos el mundo descentralizado. Ahí es donde empieza a crecer y empieza a ver ya la necesidad de diseños o de formatos nuevos en nuestro diseño de infraestructura, como sería un telecom enclosure, como sería un diseño zonal, que en la actualidad ya se encuentran establecidos dentro de los diferentes estándares de cableado. Hablemos aquí específicamente de la 568.0-D, en donde nos da los requerimientos generales de que tiene que hacer un sistema de cableado estructurado por el cual va a viajar estos diferentes dispositivos del mundo del IoT. ¿Cómo se ve una topología centralizada? Bueno, la topología centralizada se ve de la siguiente manera. Yo aquí en la izquierda veo, tenemos, disculpen ustedes, quiero colocar el puntero, pero estoy teniendo un problema. Aquí ya tengo el puntero. Ok. Voy a tener mi puntero láser. De este lado tenemos lo que conocemos como nuestro cuarto de telecomunicaciones. Aquí en este ejemplo estamos teniendo un sistema de iluminación LED, sistemas de audio y video para la distribución de imágenes. Tenemos nuestra red LAN, que es nuestra red cableada tradicional, nuestra red Wi-Fi. Tenemos la parte de seguridad, control de acceso, sensores de ocupación, el control del edificio y el control del aire acondicionado dentro del mismo cuarto de telecomunicaciones. Todo a través de sus diferentes switches y todos a través de sus diferentes infraestructuras de cableado. También tenemos el respaldo de energía UPS para todos estos switches, pero si bien no es el respaldo de energía para los diferentes elementos dentro de la red, esos pueden ser a través de otro tipo de sistemas. Dentro de esto, bueno, tenemos ya la comunicación de LED Light aquí en morado y empezamos a ver nuestro sistema de iluminación. Empezamos a ver un PoE3, vamos a ver más adelante que es un PoE3. Diferentes tipos de medio ya establecidos. Vemos cables Cat5e, vemos cables Cat6a, vemos cables Cat6 y la conexión a diferentes sistemas, como sería un sound masking, digital signals, sensores de ocupación, cámaras de seguridad, sistemas inalámbricos, el típico voz datos y control de acceso dentro de nuestro esquemático. Pero todo llega con un cable cada uno de esos dispositivos hasta mi cuarto de telecomunicaciones. Esto implica que mi cuarto de telecomunicaciones va a crecer exponencialmente de acuerdo a la cantidad de servicios que yo vaya a querer implementar. Cosa que en los edificios actuales se vuelve mucho más complejo por el costo que tiene de construcción, de renta, dentro de nuestras infraestructuras. Es por eso que empiezan los modelos descentralizados a tener más auge. Vean aquí en el modelo descentralizado. ¿Qué pasa? Desaparecemos un poco la conexión y solamente vamos a tener pocos switches que van a conectar a los diferentes portales o gateways, en donde vamos a tener un portal para seguridad y ocupación, vamos a tener un portal de iluminación
y vamos a tener un portal dentro de la red LAN e inalámbrica, ¿sí? Esto es una topología que cada vez está siendo más utilizada. Nos reduce el número de cuartos de telecomunicaciones, porque eso nos permitiría tener solamente un cuarto de equipamiento y empezar a distribuir en diferentes zonas gabinetes, sobre todo gabinetes de montaje en pared, ya sea de formato horizontal o vertical. Los verticales tienen muchas ventajas aquí sobre lo que pudiera generar un horizontal, y empezar a colocar el equipo para tomar esas decisiones lo más cercano a los diferentes dispositivos, y empezamos a agrupar especialidades. Lo que es ocupación, lo que es seguridad, lo empezamos a agrupar dentro de un medio, iluminación, LAN, y así empezamos a crear gateways especializados para cada una de estas soluciones, que nos van a reducir distancias de cableado, nos van a mejorar la eficiencia en los tiempos de latencia, vamos a reducir la cantidad de espacios dedicados a la parte de telecomunicaciones, pero también tenemos que empezar a ver cómo vamos a conectar todos esos gateways. Aquí ya es donde empiezan los medios de comunicación de alto desempeño, en fibras, ya sea M4 o en categoría 6A, en sistemas de 10 gigabits, para que ellos puedan comunicar rápidamente toda esa información de respaldo hacia el centro principal. Y de ahí, internamente, generar las acciones de acuerdo a los diferentes dispositivos que tengan conectados. Entonces, esta topología va a empezar a crecer muchísimo, que es una topología descentralizada, a través de los diferentes gateways. Y estos portales están siendo ya muy promovidos por los diferentes fabricantes de equipamiento activo. En el ambiente de iluminación LED, Cisco está haciendo muchos avances en switches de alta generación de energía. Ya están hablando de 60 watts y 100 watts para poder alimentar ya las zonas locales de iluminación, y a través de un control, que es software netamente, poder hacer lo mismo que hacemos a nivel de domótica o a nivel de control de iluminación, llamamos inteligente, en un edificio comercial. Entonces, el IoT son soluciones que van de todo el tipo de ramos, de comunicación, soluciones físicas, eléctricas, acceso, monitoreo, de sustentabilidad, que van a empezar a aplicarse dentro de nuestro edificio. Todas ellas se van comunicando a través de un medio que en este caso le llamamos cableado estructurado. El cableado estructurado no es más que un canal formado por paneles de parcheo, cables, conectores RJ45, cordones de parcheo, que llegan y conectan a través de Ethernet un dispositivo IP. ¿Sí? Ese es nuestro cableado estructurado tradicional. Pero ¿qué pasa con los dispositivos actuales? Bueno, muchos dispositivos actuales, un cableado estructurado tradicional empieza a poner en riesgo la operación, empieza a agregar elementos de seguridad. ¿Qué pasa si a una cámara le conecto yo un patch cord a través de un faceplate y ese patch cord queda expuesto a nivel de la conexión? Bueno, fácilmente alguien puede llegar, conectar o desconectar ese cordón de parcheo, y entonces mi cámara de seguridad pues se pierde. De alguna u otra manera va a existir una alarma y va a tener que haber alguien monitoreando esa cámara o habilitando un protocolo para ver qué ha pasado con esa cámara, pero en el Inter yo ya perdí esa información. Ya pudo haber pasado una persona, ya pudo haber sacado a un recién nacido de un cunero, ya pudieron haber generado algún incidente en ese tiempo que yo tardo en activar nuevamente ese servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa el estándar? Dentro de esta parte del estándar y dentro de parte del diseño de la infraestructura, se crea un nuevo canal, que es un canal MPTL, Modular Plug Terminated Link. Es algo ya que ya se hacía en el pasado, pero el plug modular que se utilizaba estaba diseñado para cable multifilar, estaba diseñado para ser utilizado con cordones de parcheo en específico. No nació y no se debe utilizarse para generar un enlace a través de cable sólido. Recordemos que nuestra infraestructura de cableado
tiene que estar hecha con cable sólido, ¿sí? Con alambre, no con cable. El cable está hecho de múltiples hilos, el alambre es un solo hilo. Entonces tiene que realmente estar hecho con un alambre. Cada uno de esos conductores debe ser un alambre. Esto es para reducir los efectos de diafonía, reducir los efectos de interferencia, reducir los efectos de atenuación que se generan en esos conductores. Entonces, estos nuevos canales MPTL que están diseñados para colocarse a nivel de puntos de acceso, a nivel de cámaras de seguridad, a nivel de iluminación LED, a nivel de sensores, a nivel de controles biométricos, dispositivos que no tienen movimiento, dispositivos que no necesitan una administración constante, que no es una conexión de una computadora o no es una conexión de un teléfono, no es una conexión de una impresora, que tienen o que de alguna u otra manera van a estar cambiando y por eso se necesita un cordón de parcheo. Estos dispositivos quedan normalmente o permanente dentro del edificio sin que en su vida tengan alguna reubicación. Esto nos va a permitir darle el elemento de seguridad necesario para llegar a conectar directamente el dispositivo sin que se tengan tantos riesgos como lo sería colocar un faceplate, un patchcord, para conectar esa cámara o ese dispositivo. Eso es lo que es un canal MPTL. Obviamente estos canales MPTL tienen que empezar a tener reglas. Las reglas son, bueno, siguen siendo los mismos 90 metros de canal de enlace permanente. No por ser un canal vamos a llegar a los 100, vamos a tener esos 90 metros porque esto no es un canal de un enlace permanente. No es un canal porque no tengo dos cordones de parcheo, no es un enlace permanente porque no tengo dos conectores hembra en cada una de las puntas de un RJ de un canal, sino tengo un patch panel que es un RJ45 y tengo un plug modular en el otro extremo que también es un RJ45. Esto representa un riesgo a nivel de las pruebas. Sabemos que la certificación de estos canales es bien importante, porque esta certificación nos dice el funcionamiento hoy en el cero, pero todo está relacionado con una garantía en el futuro, que nos va a habilitar el funcionamiento de estos canales por un largo periodo de tiempo. Anteriormente, bueno, se hablaba de 5, 10, 15, hoy en la actualidad una garantía limitada de por vida es lo más que podemos alcanzar en un sistema de infraestructura. ¿Y qué es una garantía limitada de por vida? Bueno, se traduce a 40 años. Eso significa que este sistema va a estar funcionando un periodo de tiempo, que en este caso son 40 años, dentro de la infraestructura. Yo no lo creía, pero bueno, yo ya tengo 22 años trabajando en esta industria y en mis primeros años vi algunas certificaciones que en ese momento se generaron con categoría 5E, que hoy en la actualidad esos sistemas siguen funcionando y ya están por cumplir su tiempo de vida. Entonces, que serían 25 años, ¿no? Entonces, eso ve que sí, una infraestructura puede y debería durarnos todo ese tiempo para estar seguros de que su funcionamiento va a ser el correcto. Entonces, ¿cómo debería hacer las pruebas? Aquí las pruebas voy a tener que hacer una prueba diferente a la tradicional. Voy a tener que colocar un adaptador de permanent link en un extremo y voy a tener que colocar un adaptador de patchcord en el otro extremo. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar en cuenta la pérdida generada en el plug en el extremo del área de trabajo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque una prueba de canal no toma en cuenta el punto de conexión al equipo activo. Lo descarta. Y si nosotros ponemos un adaptador de canal en el otro extremo, vamos a descartar todo el problema generado por esos plugs. Entonces, ese es el otro por qué no debemos de utilizar no debemos de utilizar en este otro extremo un adaptador de canal, sino un adaptador de cordón de parche. ¿Ok? Bueno, por aquí me están comentando que hay un poco de problema dentro de la señal. Si alguien tiene alguna duda o no lo escuchó, con mucho gusto podemos atender las preguntas al final y les podríamos enviar la presentación para que la puedan analizar. Entonces, ¿qué es la definición de PoE? La definición de PoE es
mandar energía y datos por el mismo lugar. ¿Qué tenemos? El principio del PoE tenemos 15.4 watts, después tenemos 30 watts, que son los PoEs que actualmente conocemos y que todo el mundo trabaja, y que en la actualidad vamos llegando a 60 watts, que nos permitiría colocar, obviamente, más dispositivos, y en un futuro es llegar ya a 100 watts, en donde podríamos alimentar un panel flat, un panel de TV, una computadora desktop, o una bahía de LEDs de alto desempeño, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el acuario y hoy en la actualidad se utilizan watts de LEDs de 5 watts cada uno, teniendo aproximadamente 30, 40 watts de diferente, 30, 40 LEDs de cada colores. Entonces eso representa que una simple lámpara va a colocar hasta 150 watts a través de LEDs. Obviamente para mejorar el sistema de iluminación de todos estos animalitos, corales y todo lo que viene. Pero gran parte de ellos también se puede controlar y alimentar a través de este PoE. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. ¿Quiénes son estas organizaciones? Pues obviamente tenemos a TIA con la parte de cableado, la IEEE con la parte del desarrollo del PoE, Bixi con las mejores prácticas, Ethernet Alliance para poder hacerlo eficiente energéticamente, HD Base T para la parte de video, NFPA para la parte de seguridad y bueno, algunos fabricantes que están ahí como Cisco y algunos dentro de ellos que empiezan a hacer referencia dentro de estos estándares para la PoE. ¿Pero por qué es muy importante el PoE para el IoT? Porque es el bloque crítico, es el que va a alimentar todos los dispositivos y es el que nos va a permitir hacerlo eficiente energéticamente. Y nos va a permitir encender todos ellos dispositivos. Obviamente elimina la necesidad de adaptadores, todos estos sistemas funcionan en DC, que en la actualidad necesitamos eliminadores para poder hacerlos funcionar. Es un estándar mundial, el RJ45 es igual en todo el mundo, el eléctrico no. El eléctrico cambia en tensión, cambia en voltaje, cambia en corrientes, cambia en frecuencias, cambia en todo. Entonces, al hacer un estándar mundial, nos permite conectarnos en cualquier lugar y diseñar dispositivos para cualquier lugar. Es de menor costo y menor mantenimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener dos sistemas, tenemos un solo sistema alimentando tanto la energía como la eléctrica. Es de menor costo, los calibres son menores, también es de menor riesgo. No generamos un riesgo de electrocución, no hay un riesgo de incendio generado por un cortocircuito a través de la energía eléctrica. Es de más facilidad de instalación y obviamente de mayor mantenimiento y también nos permite crecimientos más fácilmente. Simplemente conectamos un nuevo cable RJ45 que es diferente a colocar una pastilla, a colocar un nuevo circuito eléctrico y conectar todos esos dispositivos a ese mundo eléctrico. Y además, llamar las señales de control. Es mucho más fácil de respaldar, porque con un respaldo centralizado puedo yo respaldar todos los dispositivos que tengo dentro de mi infraestructura. Simplemente aquí tenemos una tabla de los diferentes PoEs y lo que vemos es un incremento no tanto en el voltaje utilizado, sino más bien en la amperaje. Vamos a empezar a consumir hasta 1 amper en los diferentes cables. Esto nos lleva a muchos retos. Esto nos lleva a que el cableado se tiene que especializar. Ahora vamos a empezar a encontrar soluciones en base a dos ejes. Vamos a encontrar un low power, una baja energía o una alta energía. Y vamos a encontrar un alto data rate o un bajo data rate. Y de acuerdo a estos, vamos a empezar a seleccionar qué aplicación es la que vamos a utilizar. Si tengo LED que no necesita gran control, entonces necesito alta potencia, pero bajos datos. Ahí lo mejor sería un cable PowerWise categoría 5E Plus más eficiente. En el lado contrario, cuando vamos a empezar a tener alta demanda de datos y un alto consumo energético, como sería video en alta definición, el famoso 4K, sobre HD base T, entonces vamos a poder implementar un Cat6A Plus de alto rendimiento. Y entonces así vamos a elegir un medio dependiendo del dispositivo o de la aplicación física que vamos a tener. Obviamente hay otros efectos en esta corriente. ¿Qué efecto es? Pues hay un efecto de chispa.
Cuando yo tengo una desconexión generada en estos conectores R445 por la cantidad de amperes que estamos teniendo, se genera una chispa cuando yo retiro el plug. Nunca apagamos el puerto, siempre lo que hacemos es para hacer cualquier cambio o cualquier habilitación nueva de servicio, y lo que hago es desconecto y espero que todo salga bien. Pero eso va a pasar con un efecto chispa. Este efecto chispa deteriora el recubrimiento de oro que tienen cada uno de los pines de conexión. Con el tiempo estos pines se van a quemar por ese efecto chispa y voy a dejar de tener continuidad en el sistema. Nosotros como Legrand nos hemos preocupado por este efecto y diseñamos de tal manera los conectores, tanto de la línea de Clarity como de TechChoice y la línea de conectores MPTL, para que ese efecto no nos afecte, colocando el punto de contacto final en un lugar diferente a donde se genera la chispa. Con eso podemos llegar a tener 700 ciclos de desconexión, como pide el estándar, y habilitar correctamente este mundo del IoT. Ahora, a nivel de PoE también hay dos cuestiones que hay que considerar. Una se llama seguridad y la otra se llama desempeño y funcionamiento. La seguridad está a cargo del código NEC. Es el código NEC 2017, en donde se incrementa el grado del cable a 60 grados centígrados y se empiezan a tener marcas de seguridad en estos tipos de cableado. Le llamamos cable LP, Limited Power, que es una nueva certificación que nuestros conductores que estén diseñados para soportar un alto PoE tienen que manejar. De esa manera vamos a estar seguros que nuestra implementación va a tener el cable correcto, eficiente, para evitar pérdidas y riesgos de seguridad dentro del medio. Y en la parte de funcionamiento, la TIA a través de TSB 184, lo que está haciendo es ver cuánto es el requerimiento que tiene que tener a nivel de los mazos de cables para que un sistema no se sobrecaliente, no caliente más de 15 grados centígrados cada uno de los conductores, y entonces no tenga problemas en la atenuación. Y mi señal de control no llegue. Va a llegar la energía, pero la señal de control no va a llegar si empiezo a sobrepasar estos elementos. Aquí es donde cuestiones como canalizaciones abiertas, evitar mazos de cables de más de 25 cables, y si empiezo a tener problemas de calentamiento, degradar la distancia de ese conductor para no tener problemas con la atenuación en nuestro canal. Un ejemplo de aplicación. O sea, ya viendo todo esto descentralizado, centralizado, el mundo del PoE, cómo vamos a empezar a ver los diferentes elementos, ¿cómo se ve la iluminación? Bueno, un sistema de iluminación tradicional o un sistema de iluminación LED inteligente nos va a dar muchas ventajas. Nos va a dar el 84% de ahorro contra sistemas incandescentes. Nos va a dar ayuda a nivel de la sustentabilidad por el enfriamiento. 80% de luz y 20% de calor, a diferencia de los otros sistemas como un sistema fluorescente o un sistema incandescente. Y la mejor parte es que es diseñado a la medida, o sea que realmente yo lo puedo controlar como yo necesite y yo lo puedo configurar sin necesidad de hacer cambios físicos dentro del sistema. Eso es una de las partes más importantes de un sistema de control LED inteligente. Ahora, ¿cómo se ve la diferencia entre ellos? Una iluminación tradicional, ya sea fluorescente o ya sea incandescente o ya sea a través de LEDs también, ¿qué necesita? Necesita obviamente una red de control, en donde vemos un módulo de control de iluminación y tiene un cableado de control, que puede ser IP, sí, pero no me evita el otro cableado. Después tenemos un cableado de energía que puede ser 120, 277 o el cableado que yo necesite para hacer el control. El otro conflicto es que hay muchos tipos de control. Hay DMX, DALI, Longworth, BACnet, KNX, RS485. Hay diferentes protocolos que necesitamos APIs para poder comunicarnos entre ellos, traductores, o necesitamos sistemas que interactúen entre sí. Entonces, a nivel tradicional, necesitamos dos cableados, necesitamos dos canalizaciones,
empezamos a manejar alto voltaje. Alto voltaje nos referimos para nuestro mundo de telecomunicaciones, son los 110 o 277. Sabemos que a nivel de mundo eléctrico, alto voltaje son media y alta tensión, que ya estábamos hablando de kilovolts, pero para nosotros alto voltaje, con lo que ya me doy unos toques, sería 277 o 110. Después tenemos involucra dos contratistas. Involucra el contratista eléctrico y involucra el contratista de control. Un sistema tradicional de iluminación o un sistema LED inteligente, ¿qué cambia? Bueno, todo es alimentado a través de switches. Estos switches son PoE y son los que van a generar la energía y los datos para el sistema. El control ya es a través de un software, ya no es un sistema mecánico. Ya el actuador va prácticamente en el sensor que lleva su sistema de transferencia de información y ahí es donde voy a actuar para colocar a través de la señal que me maneja el software. Ventajas, solamente es un cableado, es el cableado estructurado. Aquí ya vamos de bajo voltaje. No hablo ya ni de 110 ni de 120, todo es bajo voltaje. Y solamente hay un contratista, que es el contratista de telecomunicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya no necesito una licencia a nivel de eléctrico, sino necesito tener la certificación para poder diseñar un sistema de cableado estructurado adecuado. Entonces, así es como se ve. En un diseño típico de manejo centralizado, tengo mis sistemas de AC que llegan a mi switch, que es como lo tenemos en la actualidad. Tenemos nuestros módulos de control, conexión de access points para obtener, en algunos casos, control inalámbrico, los sensores conectados a través de baterías y ya los sistemas de iluminación LED controlados por un diseño centralizado y alimentados a través de energía AC. Este sería el diseño típico actual de un sistema de iluminación LED. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, es cambiar todo esto a un sistema red PoE centralizado, en donde la energía eléctrica desaparece, todo es a través de estos módulos PoE, todos conectados a través del módulo de control, en donde tanto los sensores como los dispositivos pueden o no ser alimentados a través de un cable. Obviamente es un cable UTP también aquí, o pueden ser alimentados a través de baterías, y esos sensores ya no forman parte del link de AC, sino ya forman parte del módulo de control. Entonces yo ya le puedo establecer cualquier acción a ese sensor o cualquier acción a ese switch on-off dentro de mi sistema. Todas las luminarias LED se conectan a través de un cable UTP y aquí reducimos un sistema de cableado que es el cableado eléctrico. Obviamente esto nos ayuda en nuestros costos iniciales de instalación. ¿Cómo sería un red PoE descentralizado? Bueno, aquí evitamos el uso de un server room muy complejo y empezamos a distribuir pequeños portales. Esos pequeños portales van a controlar alámbrica o inalámbricamente nuestro sistema, porque también puede haber una señal de control inalámbrica, no obligatoriamente controlada a través de ese conductor, sino podría llegarle la señal a través de un sistema inalámbrico, con lo que me permitiría tener controles remotos o aplicaciones directamente desde el celular o ese tipo de soluciones para poder hacer el control de nuestro sistema de iluminación, cambiarle todo lo que yo requiera, la configuración que prende, cuándo, cómo y dónde a nuestro sistema de iluminación. Este sería como el último punto o como la red más avanzada que podríamos empezar a tener de un sistema de iluminación LED inteligente, hablando de LEDs, aquí inteligencia, en el mundo del IoT. Pros y contras. Un manejo centralizado, pues obviamente tiene más seguridad, tiene un manejo como tal centralizado, tiene un control de las luces de emergencia y salida, pero tiene tiradas más largas de cable. Su escalabilidad es limitada. Hay múltiples rutas y se requiere coordinación con los diferentes contratistas y las diferentes disciplinas. Y obviamente estamos hablando de alto voltaje y de datos. En un PoE centralizado,
Incrementamos también la seguridad. ¿Por qué? Pues porque todo está en un solo cuarto. Tenemos mejor utilización de los puertos de los switches, ¿sí? No desperdicio puertos en cada uno de los switches. Los switches vienen con una cierta cantidad de puertos. Hay un respaldo centralizado a nivel del UPS y manejamos un solo instalador. Sigue teniendo el problema de cables largos, aunque es un solo cable. Ya no manejamos dos diferentes circuitos en esta solución. Después tenemos la última propuesta, que es nuestro PoE descentralizado, en donde tiene la mayor flexibilidad y escalabilidad. Activar nuevos servicios, activar desde mi gateway un nuevo cable para conectarlo hasta el dispositivo final. Entonces es muy fácil crecer y escalar nuestra solución. Aquí se requiere un diseño por zonas, por lo que un gabinete especializado o un gabinete con soporte para equipos de mayor profundidad es requerido. Es muy fácil generar redundancias, es muy fácil generar dos gabinetes conectados a un mismo dispositivo para generar redundancias. Aquí los cables son más cortos, con lo que nos ayuda a eliminar el problema de la atenuación generada por los 100 watts o ese ampere que circula por cada uno de los hilos. Seguimos teniendo un instalador de bajo voltaje. La seguridad tiene que ser distribuida, por lo que tendremos que implementar diferentes sistemas para saber cómo se están accesando nuestros servicios en cada uno de ellos. Después tenemos obviamente la creación de múltiples portales que hay que programar y hay que manejar a través de un software centralizado. Y aquí necesitaríamos tener UPS a nivel zonal para hacer el respaldo de nuestra energía. ¿Cómo se vería al final? Bueno, al final se vería un sistema de datos únicamente conectando LED Gateway, que ahí podemos manejar un categoría 6A para toda la información. Y después colocar sistemas que llamamos PowerWise categoría 5E calibre 22 para poder alimentar todos los diferentes dispositivos. Le tenemos que llevar AC al gateway a través ya sea de nuestro UPS o a través de una línea normal para que él haga la distribución de esa energía eléctrica. ¿Qué hemos desarrollado para este mundo? Pues obviamente hemos desarrollado los plugs de terminación en campo, conductores de parcheo calibre 22 para evitar los problemas de atenuación en canales de 1 ampere, sistemas de gabinetes de montaje vertical para albergar todos estos nuevos equipos de conexión y reducir el espacio requerido dentro de un gabinete para albergar los gateways y soluciones de alta densidad para tener mayor cantidad de conexiones en menos espacio. Diferentes cajas de superficie para los ambientes plenum, sistemas de UPS y distribución de energía que también nos permitan manejar variables ambientales dentro de gabinetes y nos permitan también administrar el acceso al mismo a través de una tarjeta y diferentes sistemas de envolventes. En conjunto con nuestros partners, pues hemos hecho diferentes soluciones. Hi, this is Dominic Shapassi, Product Manager at Legrand. We're here at Cisco Live, where we're showcasing our Simplified Edge solution, which is our new vertical wall-mount cabinet, which is low profile, but yet can hold large pieces of equipment. So we can put a Cisco 3850 in here, which is 24 inches tall, and only stand 12 inches away from the wall. This is perfect for that edge computing type of application, PoE and IoT devices. Aquí vemos exactamente el diseño de un gabinete en donde podemos implementar diferentes soluciones diseñadas para este mundo del IoT, con el control de acceso a través del PDU como Raritan, toda la parte de cableado estructurado a través de Optronics, el soporte de un gabinete vertical. Aquí tenemos un switch de Cisco que podría ser el switch de cualquier otro fabricante para poder alimentar el PoE hacia nuestros diferentes usuarios. Entonces aquí la cerradura nos va a permitir loguear quién entra, cuando entra, y podemos conectar una cámara para que yo pueda tomar la imagen de quién es el usuario que está viendo esa cámara. El espacio para el cableado con acceso exclusivo para el contratista de cableado que no tenga que comunicarse directamente con nuestros equipamientos.
espacio para la So these fans are ventilación y set to retirada del evacuate the calor hot air out generado of this box. por Cisco switch moves from nuestros the way it's oriented right equipos now, activos. from the top to the bottom. Aquí So la those fans diferencia es pull la that hot orientación. air out La instead of having orientación it de los recirculate switches es de back up. manera vertical. Right here Lo we que have nos the permite 4 es RU no rails, which come tener standard una with the profundidad muy grande del cabinet. gabinete y Then hacerlos we've mucho also más installed an estéticos. additional set of optional fixed También rails nos va a here, dar where we're mounting our rear tin variables We ambientales, have a sensor de set puerta of abierta, en donde nos rotating, va pivoting a rails alarmar up de si hay top, algo que which is está another accessory, pasando which is mal dentro de perfect ese for gabinete. Hay mucha humedad, hay patch mucha panels and patch temperatura, cords. se abrió la puerta Rotate it sin down que haya un 45 acceso a la degrees, those cerradura, eso cables almost want significaría to go una in the direction violación. that you're Entonces putting them podemos in. tener el And we have control total cable management rings on the de side, nuestra so we can solución. dress those cables Y off to the esto side. aplica no nada más The para rack iluminación, itself esto is aplicaría para adjustable todos all los the way to the sistemas right, del the way it mundo is del now, or it can be IoT center mounted, or it can be dentro mounted de all the way to the left. nuestra It depends on how you want to route your cable. infraestructura. A nivel del desarrollo del cableado también se hace un avance, teniendo cables calibre 22 que son más eficientes a transmitir la energía eléctrica y sistemas híbridos de fibra óptica, en donde llevamos un par o múltiples pares de fibra óptica junto con soluciones de cable de fibra óptica. Aquí puede ser single mode o puede ser múltiple. ¿Qué significa utilizar calibre 22? Significa ser más eficientes energéticamente. ¿Por qué? Un cable, como vemos aquí, esta es una tabla comparativa entre soluciones de calibre 24, copper clad aluminum, que son los cables baratos que hay disponibles en el mercado. Después tenemos cables calibre 24 AWG, que es el tradicional 5E. Y tenemos cables calibre 23, el tradicional categoría 6 o 6A. Y tenemos cables categoría 5E calibre 22. Si vemos estos cables, llegan a eficiencias de hasta el 88%, siendo que un cable categoría 6A, que es mucho más costoso, no puede llegar a eficiencias de transmisión de energía eléctrica más allá del 80%. Eso significa que estoy perdiendo, aun cuando yo tengo un medio muy avanzado, el 8% de energía. Si esto lo multiplicamos por 100 watts por la cantidad de dispositivos que vamos a colocar, la eficiencia a nivel de gasto eléctrico, aun cuando sea PoE, se ve afectada. Por eso es bien interesante o bien importante ver y tomar en cuenta qué calibre es el que voy a instalar dentro de nuestras soluciones. A mayor calibre, mayor eficiencia eléctrica. También podemos ver que el mismo calibre nos va a ayudar a reducir el calentamiento que hay dentro de un mazo de cables. Al reducir el calentamiento, reduzco la atenuación y por lo tanto puedo transmitir mejor dentro de mi solución. Con un cable calibre 22, vemos que tenemos una solución muy similar a lo que podríamos tener con un cable blindado. Obviamente, un cable blindado tiene un mayor desempeño a nivel de los calentamientos, pero tiene el problema de que tengo que aterrizar esos cables blindados. Y entonces nos genera fallas en esos loops de tierra. Por eso es que las soluciones a nivel de calibre 22, cuando transmitimos energía en esos 60 y 100 watts, se vuelven muy eficientes a nivel de transmitir esa energía eléctrica y a nivel de reducir los calentamientos de los conductores, con soluciones como las PowerWise de Legrand Superior, podemos hacer más eficiente esa transmisión. Y también, bueno, 5E no es malo. 5E podría llegar a colocar 2.5 gigabits por segundo, suficiente para la gran mayoría de soluciones en el mundo del IoT. ¿Qué significa o qué beneficios me trae ese calibre 22? Obviamente es una tercera parte del costo de un 6A. Mucha gente está promoviendo Cat 6A para el mundo del IoT. Nosotros estamos tomando el rumbo de soluciones más eficientes con un menor costo. Una tercera parte de un costo de 6A. El datos tiene 10 veces más información de transmisión que la necesaria para una lámpara o una iluminación LED inteligente. Podemos fácilmente controlarla. Y obviamente a nivel de power tenemos el 88% de eficiencia, a diferencia de un 80% que tiene un cable Cat 6A. 8% más, que es reducir al final el costo energético de nuestra solución. Bueno, este es un ejemplo
de cuáles serían los costos de implementación del Total Cost of Ownership con sistemas de control comparado con al final de los diferentes sistemas. Tenemos AC LED, tenemos AC fluorescente, PoE LED descentralizado y PoE LED centralizado. Entonces, si vemos, esto es para un edificio de 35,000 metros cuadrados en un periodo de vida de 10 años, ¿no? Entonces vemos que AC fluorescentes nos costaría un total de $248,000 aproximadamente, en donde el costo por pie cuadrado es de 7.1. Y si lo vemos con un costo descentralizado, tengo un costo inicial de $287,000 contra el más caro, que sería el AC LED, que es de $316,000, que son los dos accesorios más los sistemas LED, que ahí manejamos un 9.4% de ahorro. Pero vean, a nivel de OPEX, el más caro es el de fluorescentes. Sus tiempos de vida son mucho más cortos, tienen más susceptibilidad a fallas por prender y apagar, a diferencia del LED, y el más bajo es un PoE centralizado, que tiene un 0.2% contra el sistema AC LED, que es contra el que estaríamos comparando. En total, vemos que un sistema fluorescente nos va a generar un 23% de CAPEX-OPEX al final de la operación. La LED es contra el que estamos comparando y un sistema descentralizado nos genera un 7.1% de ahorro y un PoE centralizado nos generaría un 13.3% de ahorro. Que al final, sí, nuestra solución y nuestra implementación es más costosa al principio, pero en el transcurso de una operación de 10 años podemos estar obteniendo un 7.1% de ahorros. Esto es sin contar los ahorros generados por el bajo consumo energético y lo que pudiera yo contar de manejo de esa solución de prender, apagar, no dejarla de utilizar cuando fuera necesario. Bien, entonces aquí es el resumen. Entonces vemos que las control fluorescente es el costo más alto a nivel Total Cost of Ownership, a nivel de iluminación. La iluminación LED es el tercero, el PoE LED con control centralizado sería nuestra segunda opción y nuestra PoE con nivel o closet central sería el nivel más económico. Obviamente aquí no estamos implementando los costos que generan por los cuartos de telecomunicaciones, que se reducen en nuestro sistema de PoE descentralizado. Muy bien. Bueno, con eso terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, podríamos tener algunos minutos para poder responder. Nadia, te regreso el control. Para ver si hay alguien que tiene alguna pregunta dentro de los asistentes. Perfecto, gracias. Muy bien, Tal Nadia. como lo, tal como lo comentó Gustavo, si alguno tiene alguna pregunta, nos la puede hacer llegar en la cejilla donde dice preguntas y tendremos unos minutos para contestarlas. Vamos a dar unos minutos a ver si nos hacen alguna y si no estaríamos finalizando este webinar. De igual manera, les agradecemos mucho su asistencia y esperamos haya sido de su agrado y volver a contar con su presencia en próximos webinars. Pues por mi parte, muchísimas gracias a todos por participar.
Mi información de contacto creo que no la coloqué ahí, sino es fácil, gustavo.demesa@legrand.us. Ahí pueden mandar también cualquier pregunta relacionada, ya sea a información del mundo del IoT o algún producto en específico que quieran ustedes. Ok, don Gustavo, hay una pregunta. Dice, el análisis del TCO, ¿qué equipos de red considera que marca o qué se excluye de ese rubro del análisis? En análisis del TCO se incluyó para lo que dice AC LED y AC fluorescente, que es FL, todo el cableado eléctrico, todo lo que son los tableros de iluminación, todo el sistema de control de esos sistemas de iluminación y todo el cableado estructurado para el sistema de control. En donde vemos en el rubro de PoE, tanto descentralizado como centralizado, se incluyó obviamente todos los switches necesarios, se incluyó todo el cableado a través de PowerWise, categoría 5E calibre 22, y el sistema de conexión que llamamos Clarity HD, y todo lo necesario a nivel de montaje, lo que es un rack, lo que es un gabinete, todo eso es lo que se consideró para esa parte de iluminación. Lo que se dejó fuera nada más fue el costo por metro cuadrado de los espacios de telecomunicaciones. Fue lo único que se dejó fuera. Si alguno tiene otra consulta, la puede hacer llegar en la cejilla de preguntas. Parece que no, todo quedó muy claro, Nadia. Sí, yo creo que no. Entonces, bueno, por nuestra parte damos finalizado este webinar. Les agradecemos nuevamente la participación. También les estaremos enviando la presentación y la grabación de este webinar. Y don Gustavo, le agradecemos a usted por esta interesante sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego, nos vemos pronto.